Buenas tardes, queridos hermanos, que Dios los bendiga mucho. Quería compartir, si me lo permiten, la palabra del Señor, el mensaje para esta tarde. Recordando, que estamos celebrando el mes de la Biblia, aquellos creyentes de habla hispana, se conmemora este mes, o se celebra este mes de la Biblia, por la razón que quizá muchos saben. Les recuerdo que un 26 de septiembre del año 1569, hace justamente 451 años, se terminó de imprimir el canon completo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento traducido al español, versión que fue revisada por Casiodoro de Reina, traducida por Casiodoro de Reina y luego revisada por Cipriano de Valera, que es la que comúnmente usamos. Ahora surgieron nuevas versiones que solamente se adaptan al lenguaje, ¿no? Pero que tenemos que ver y orar para que sean fidedignamente las traducciones más veraces, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor, como hicieron estos hombres de Dios, amén, y que llegó hasta nuestro tiempo. Eso fue un 26 de septiembre del año 1569. 260 ejemplares, tengo entendido, que se imprimieron en la primera edición. Bien, ahora es el libro más leído, ¿no es cierto?, y traducido a más idiomas en todo el mundo. En nuestro país se instituyó el 27 de septiembre, justamente como el Día de la Biblia, un día como el de hoy. Y eso es por ley, la ley número 204 del año 1984. Después se estipuló que sea el último domingo del mes de septiembre. Justamente este año cae un 27, pero más allá de la fecha, más allá de lo anecdótico de todo esto, hoy me despertó el Señor con una porción que quería compartir con ustedes quizá para mostrarnos la importancia que tiene para el Señor su palabra, en su palabra, y la importancia que tiene que tener justamente y evidentemente para nosotros, ¿no? Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Vamos a leer primeramente los versículos 14 al 17 también. Dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Con este versículo me despertó el Señor, ¿no? Dice: santifícalos en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. La importancia, no ser santificados por el Señor, ¿no? Ser hechos santos por el Señor. Ser separados, apartados de este mundo. Como dice el Señor, no son de este mundo. ¿Ven? Para consagrarnos a Dios, para que nos consagremos a Él. Esta es la obra que hace el Espíritu Santo, ¿no? Por ahí leí algo lindo, ¿no? Separarse, ¿no?, del mundo a fin de estar cerca de Dios, vivir por Él y llegar a ser semejantes a Él. Este es el propósito de Dios, ¿no?, para con su vida y para con mi vida. Y en esta hermosa oración, después, si puede, léalo todo este capítulo 17, porque es hermoso, ¿no? El amor de Dios manifestado, el amor del Señor manifestado hacia nosotros y elevado al Padre, ¿no?, para bendición de nuestras vidas. Es una oración que a mí me conmueve, también en lo más profundo, porque digo, cómo se estaba preocupando el Señor mucho antes que yo naciera, ¿no?, por mi vida. Porque no está rogando solamente por los que están ahí presentes, sino por aquellos que iban a creer en Él por la palabra de ellos. Entonces, indirectamente estaba rogando por mí, estaba rogando por usted, el Señor. Es esto, separarnos, santificarnos, separarnos del mundo a fin de estar cerca de Dios, de acercarnos a Él, vivir por Él y para Él, amén, y llegar a ser semejantes a nuestro Señor. Este es el propósito, ¿no? Dice, esa santificación se logra por una devoción a la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? El Señor mismo dijo ahí en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando nos encontramos con esta verdad, nos encontramos con la vida. La vida. ¿Qué es la vida? Esto. En el capítulo, mismo capítulo, versículo 3, creo que el Señor lo define bien, ¿no? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto es la vida. Esto, el que tiene el Hijo de Dios, tiene la vida.
y que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y gloria a Dios que nos encontramos en esta vida. Gloria a Dios por esa presencia divina en nosotros, ¿no? La verdad es tanto la palabra viva de Dios, el verbo hecho carne. Miren lo que dice acá mismo en el capítulo de Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, ¿no? Versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, la palabra de Dios. ¿Ven? Y dice en el 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida, en ese verbo, en esa palabra. Dice en el 14, y aquel verbo fue hecho carne. Esa palabra viva se hizo carne. El Señor se hizo carne, vino a ser semejante a nosotros, para que un día nosotros pudiéramos llegar a ser semejantes a Él. Qué bendición, ¿no?, de parte de Dios. ¿Quién no puede hacer esto si solamente Dios para nuestra vida? ¿Ven? Eso es, la palabra viva, ¿ven?, hecha carne de Dios, también como la revelación que encontramos en esta palabra escrita. La palabra que inspiró Dios a los hombres para que la escribieran desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde Moisés hasta Juan, que también escribió este Evangelio, ¿ven?, y el Apocalipsis, el único libro del canon de la Escritura. ¿Ven? Dice en Hebreos capítulo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De muchas maneras se manifestó Dios, a través de la naturaleza misma, a través de su palabra, pero la mayor manifestación que tenemos, la mayor revelación que tenemos de parte del Dios Padre hacia el mundo es Jesucristo mismo. El verbo hecho carne, el verbo que habitó entre nosotros, como vimos su gloria, como dice Juan, ¿no? Gloria como del unigénito del Padre, lleno de espíritu y de verdad. El Señor es el espíritu de la palabra. El Señor es la verdad misma, encarnada. Y el Señor está rogando al Padre para que nos santifique en la verdad. Su palabra es verdad. Esta palabra a la cual tenemos que atesorarla en nuestro corazón. Tenemos que leerla, tenemos que escudriñarla. El Señor mismo, ¿no? La bendita palabra del Señor. Uno cuando lee en Juan capítulo 5, mire, de versículo 37 al 40, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y después sigue diciendo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esto está en Juan 5, versículos 37 al 40. Esta palabra tiene que morar en nosotros, hermanas. La presencia misma del Señor tiene que morar en nosotros. Para esto vino el Señor. Y yo me despertaba esto y me hacía meditar el Señor en esto, ¿no? ¿Qué importancia que le da el Señor a todo esto? ¿Qué importancia le da el Señor a su palabra? Esta palabra que quedó para que nosotros hoy la escudriñemos. Como dice el Señor, escudriñar las Escrituras. Es un imperativo, no es una sugerencia. Si pueden, cuando tengan tiempo, si quieren, en el mes de la Biblia o en el día de la Biblia. No, escudriñen las Escrituras, presten atención a lo que ella dice, porque es mi palabra. Esta palabra que es viva y eficaz, esta palabra que tiene poder para salvar, esta palabra que es mía, que yo la envío desde los cielos para salvar al mundo entero. Esta palabra que nosotros la creemos por fe. Esta palabra que la recibimos por fe en nuestra vida y que nos transforma, hermanos, que nos transforma. Esta palabra que nos hace ver las cosas como son. El oír, la fe es por el oír, dice, y el oír por la palabra de Dios. Despierta nuestra fe, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu que ahora está con nosotros, el cual el Señor envió, nos guía a toda verdad. Es el que resplandece en nuestros corazones y que glorifica a Cristo, que nos muestra que esta palabra es verdad. Una palabra de la cual nos tenemos que alimentar, como dice el Señor ahí en Mateo 4:4, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra que la tenemos que desear, como dice Pedro en su primer carta, desear como niños
recién nacidos, la palabra, la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, amén, para que por ella crezcáis para salvación. Esta palabra que mismo Pedro dice en su segunda carta, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, hasta que el Señor mismo vuelva a esta tierra a completar su redención, la salvación, amén. Dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bueno, ya salió por fe en nuestros corazones. El Señor, que es luz, nos está iluminando. En Él estaba la vida es la luz de los hombres. Esta palabra, esta bendita palabra de Dios, hermanos, la cual tenemos que leerla, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra en nuestra vida. A esto nos llama el Señor. Y más allá de lo que sabemos, más allá de todo esto que ocurrió para que llegara hasta nuestro tiempo, pensemos un poquito, ¿no? Tantos hombres de Dios, ¿no? Tantos hombres de Dios que dedicaron su vida, que sufrieron hasta el martirio por esta palabra de Dios. Bueno, que a nosotros nos despierte por lo menos el interés, ¿no? El deseo de leerla, el deseo de meditar en ella, el deseo de atesorar en nuestro corazón, de creerla, pero no solamente acá por el intelecto, que no nos pase solamente por el intelecto. Podemos conocer la Biblia de punta a punta, podemos conocer cada versículo, en qué capítulo, en qué lugar está, porque eso también se fue haciendo con el tiempo. En un principio eran papiros, eran libros escritos, ¿no es cierto?, correlativamente, sin ninguna separación, sin ningún capítulo, sin ningún versículo. Con el tiempo, a través de la imprenta y todo, se fue logrando esto, y hoy podemos visualizarla o recordarla quizá un poco mejor, pero no tiene que pasar por el intelecto, hermanos. Esta palabra tiene que estar grabada en nuestros corazones, y el Espíritu Santo nos va a recordar. Simplemente la leemos con fe, simplemente la escudriñamos como tenemos que hacerla, como tenemos que hacerlo. Si realmente le pedimos a Dios que nos hable a través de ella, esto va a quedar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Amén? ¿Para qué? Para que la pongamos por obra, porque si no la ponemos por obra, de nada nos va a servir. Para que la pongamos por obra, para que aceptemos al Señor, para que lo recibamos en nuestro corazón, para que nos sujetemos a Él, para que lo obedezcamos, para que le sigamos, amén, para que lo anhelemos, para que lo deseemos, para que lo amemos por sobre todas las cosas. Todo esto lo va haciendo la palabra de Dios, y todo esto lo va haciendo el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Gloria al Señor por esto, hermano. Gloria al Señor por esto. Amén. Yo quería terminar con este mensaje, con lo que termina este capítulo 17. Pero antes le quería recordar que hay cosas que nosotros no podemos hacer, que solamente las puede hacer Dios. Y Dios ya lo hizo. A través de su Hijo, a través de crearnos, a través de darnos vida, a través de manifestarse, a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu. Eso lo hizo Dios. Nosotros no lo podíamos haber hecho nunca. ¿Ven? Pero hay cosas que nosotros sí tenemos que hacer, y no la va a hacer Dios por nosotros. Cuando Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, también dice a la cual hacéis bien en estar atentos. Esto lo tenemos que hacer nosotros. En prestar atención a su palabra, meditar en ella, en leerla, en atesorar en nuestro corazón y en ponerla por obra en nuestra vida, son cosas que tenemos que hacer nosotros. El Espíritu Santo nos va a ayudar, sí, pero nosotros tenemos que disponer nuestro corazón a eso. ¿Ven? Y por más débiles que seamos, por más torpes que seamos, si realmente disponemos nuestro corazón a eso, lo vamos a lograr. ¿Ven? El Señor va a estar con nosotros para sostenernos, para guiarnos, para bendecirnos, para seguirnos enseñando y para seguirnos dando la fuerza que necesitamos para seguir adelante en este mundo. Quería terminar con el capítulo 17, porque esta hermosa oración, por eso digo después, si tienen la oportunidad, léanlo todo, amén. Pero si seguimos a partir del versículo 18, capítulo 17 de Juan, dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y el deseo de nuestro Señor, ¿no? Mas no ruego solamente por estos, por aquellos que lo estaban escuchando en ese momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por usted y por mí.
en este tiempo, hermanos, amén. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, uno en nosotros, uno en el Señor, hermanos, amén. Uno en el Señor, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto es lo que va a dar testimonio al mundo, de que hay un pueblo, de que hay hijos de Dios, que por todos lados van llevando este grato olor de Cristo, este grato olor de vida para salvación a aquellos que no lo tienen. Amén. La gloria que me diste yo les he dado. La misma gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está en nosotros, hermanos, ahora. Amén. Dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Uno en el Señor. Nosotros en ellos, en Él y Él en nosotros, hermanos. Esto es el propósito de Dios. Sencillamente esto. Lo que tenemos que hacer, no solamente abrir nuestra mente, sino nuestro corazón, para que sirva entre nosotros y cene con nosotros, y esta hermosa comunión con nuestro Dios no se rompa por nada de este mundo. ¿Amén? Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El mismo amor entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es el que el Señor derramó en nuestros corazones. Bendita palabra del Señor. Bendita presencia de Dios en nuestra vida, hermanos. Esto es lo más maravilloso, lo más grande que el hombre puede conseguir en este mundo. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quienes ha enviado. Bendito el Señor sobre su vida y sobre mi vida. Amén. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Un día el Señor nos va a venir a buscar para llevarnos a su presencia. Bendito el Señor, hermanos, bendito el Señor, que se hizo como uno de nosotros, para que nosotros podamos hacer semejantes a Él y un día compartir su gloria por toda la eternidad. Amén. Dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Lo conocemos al Señor ahora, a través de la fe. No lo hemos visto, pero bienaventurados aquellos que no me han visto, decía el Señor. Amén. Y creemos en Él. Amén. Creemos en Él. Amén. Lo hemos conocido, y Él nos conoce también el Señor, nos conoce también. Yo creo que nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos, hermanos. Él nos conoce. Amén. Dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y yo en ellos. Podemos celebrar el mes de la Biblia, podemos celebrar el día de la Biblia 1, 2, 1000, 100 veces, 1000 veces. Pero si no logramos que realmente el Señor habite en nosotros a través de la fe y a través de buscarlo, de desearlo en nuestros corazones, no nos serviría de mucho, hermano. Creo que aumentaría el intelecto, el conocimiento, pero el conocimiento que tenemos que tener es ese conocimiento real, espiritual que Dios quiere de cada uno de nosotros. Amén. Este es el pedido de nuestro Señor, de aquel que murió por usted y por mí en una cruz. Este es el pedido de aquel que nos amó con amor eterno. Este es el pedido de aquel que nos amó aun cuando nosotros éramos pecadores y enemigos en nuestra mente y en nuestro corazón de Él. Esto es lo que nos está pidiendo el Señor en este tiempo. Que perseveremos, que permanezcamos, que seamos uno en Él. ¿Ven? Tenemos que abrir nuestra mente, tenemos que abrir nuestro corazón para que solamente Él lo llene. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si hacemos esto, mire, esté seguro. ¿Ven? Gocémonos en el Señor, no perdamos este gozo por nada de este mundo. ¿Ven? Sigamos amándolo con toda nuestra fuerza y amándonos unos a otros como Él nos mandó que nos amásemos, como Él nos amó a nosotros, hermanos. Amén. Y sigamos firmes y adelante en este camino de fe, en este camino de bendición, en este camino de luz, porque un día el Señor va a venir a buscar esa iglesia. Un día el Señor va a venir a buscar a aquellos que realmente entendimos esto, lo atesoramos en nuestro corazón
y lo pusimos por obra en nuestra vida. Que Dios lo bendiga mucho, los amo en el Señor, pero más allá de eso, usted sepa que el Señor lo ama y lo amo con amor eterno. Y que el Señor siga intercediendo por usted en este tiempo tan difícil que vivimos. El Señor lo sabe todo, el Señor lo ve todo, pero también el Señor tiene el control de todo. Que siga teniendo el control de nuestra vida. ¿Ven? Que siga teniendo el control de nuestra vida y que nosotros nos dejemos manejar por Él como Él quiere. Que Dios lo bendiga mucho, queridos hermanos, y firme y adelante.